Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo 2 veces. Primero en el pasado, luego con un expaciente, siendo descubierta en el sofá de casa. Ahora, vivo sola y enferma, sabiendo que destruí a mi familia. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila. Tengo 30 años y trabajo como fisioterapeuta en una clínica mediana. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Siempre he querido ser esa persona que aporta algo de alivio a los demás. Quizás, en el fondo, mi deseo de sanar a los demás surgió de la culpa que llevo, de saber que nunca pude sanar las heridas que causé. Llevo 6 años casada con Santiago, que ahora tiene 32 años, y tenemos 2 hijas pequeñas que lo son todo para mí. A los ojos de quienes miran desde fuera, tenemos una vida normal, estable e incluso hermosa. Pero quienes lo ven desde fuera nunca imaginan lo que hay detrás de la puerta cerrada. Conocí a Santiago cuando todavía estaba en esa fase de querer arreglar mi vida. Vengo de una juventud un tanto desordenada, de fiestas, de noches que preferiría olvidar, de errores que pensaba que solo se podían borrar con la madurez. Cuando él llegó a mi vida, sentí como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad de ser alguien mejor. No se parecía a ningún otro chico que hubiera conocido, más firme, más protector, como un ancla en una vida que siempre parecía a punto de hundirse. Y me aferré a eso con todas mis fuerzas. Intenté con todas mis fuerzas ser la mujer que él merecía. Durante mucho tiempo creí que lo que había quedado atrás había sido enterrado para siempre. Pensé que si era una buena esposa, una buena madre, si construía una nueva vida, mi pasado sería perdonado, incluso si nadie lo sabía. Es extraño pensar así, pero así lo sentí. Si amara bien, si fuera fiel en el presente, lo que hice antes ya no necesitaría existir. Y fui fiel. Durante años, fui todo lo que prometí ser. Hasta que la sombra de un error que cometí incluso antes de conocer a Santiago vino a buscarme, tocando a nuestra puerta, sin pedir permiso. Santiago es el tipo de hombre que cambia la energía de un lugar con solo entrar. Mide 2 metros, tiene una presencia que no pasa desapercibida y un pasado que no siempre fue fácil, pero que nunca intentó ocultar. A diferencia de mí, que siempre tuve miedo de mostrar quién era. Se crió en un ambiente hostil. Tuvo problemas con la ley cuando era adolescente, pero cambió las cosas. Siempre he admirado eso de él, esa fuerza, ese coraje para enfrentar los propios fantasmas. Quizás por eso lo que pasó después le resultó tan difícil de perdonar. Nuestras hijas Isabela y Luna son aún pequeñas, llenas de vida, tan inocentes que duele. Ver sus ojos brillar cuando su padre llega a casa fue el tipo de escena que me hizo creer que había logrado dejar atrás a la vieja Camila. Yo era una madre dedicada, una esposa actual, y pensé que eso era suficiente para compensar los errores del pasado. Pero el pasado no es algo que simplemente se borra. Puedes esconderlo, puedes enterrarlo, pero en un momento u otro encuentra la manera de regresar, especialmente cuando menos lo esperas. No sé exactamente cuándo comencé a darme cuenta de que la paz que habíamos construido estaba a punto de colapsar. Quizás fue en los silencios extraños, en las miradas que se prolongaron un segundo de más, en los gestos que alguna vez fueron automáticos y comenzaron a volverse forzados. Algo ha cambiado. Y aunque no tuve el coraje de admitirlo, en el fondo lo sabía. Algo que había hecho hace muchos años destruiría mi vida actual. Y lo peor es que, cuando eso pasó, solo pude aferrarme aún más a la mentira de que era posible seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Nunca pensé que ese error que cometí a los 20 años volvería en mi contra. Se suponía que sería solo una noche de fiesta, de despedida de la juventud, una celebración antes de que un amigo se casara. Todos bebimos demasiado, nos dejamos llevar más de lo debido y en un momento de locura hice algo que ni siquiera yo puedo entender del todo hasta el día de hoy. Fue en una de esas despedidas de soltera, donde aparecieron 2 bailarinas, y el ambiente se llenó de una energía que apenas podía controlar. Quería olvidar quién era por una noche. Y lo olvidé. Lo que no sabía es que una de las chicas, en una mezcla de envidia e inseguridad, decidió filmar todo a escondidas con su celular. Quería pruebas de que no era ella la que se estaba portando mal, pero terminó filmando a todos, incluido yo, en el peor momento posible, teniendo relaciones explícitas con 3 bailarines al mismo tiempo. La grabación quedó guardada, escondida, olvidada, o al menos eso pensé. Seguí con mi vida creyendo que nadie vería eso jamás. Que nadie jamás conectaría a esa Camila borracha e imprudente con la mujer que Santiago conocía. Pero el destino parece tener otro tipo de humor. Durante años viví con la culpa como si fuera una sombra que me siguiera. A veces incluso logré olvidarlo. Sobre todo cuando la rutina me involucraba,
Cuando mis hijas exigían mi tiempo y mi cariño, cuando Santiago me miraba como si yo fuera lo mejor que le había pasado. Quería ser esa persona para él. Quería merecer ese amor. Pero en el fondo, sabía que había una parte de mí que él no conocía y que, si lo conociera, tal vez no podría amar de la misma manera. El miedo a ser descubierto me hizo alejarme de viejos círculos de amistad. Evité eventos, corté lazos, cambié números de teléfono, bloqueé personas en las redes sociales. Todo para proteger el mundo que había construido con tanto esfuerzo. A veces incluso me convencía de que era paranoia, que probablemente la grabación ya no existía. Pero en las noches silenciosas, cuando Santiago dormía y yo estaba sola con mis pensamientos, el recuerdo regresaba como un puñetazo en el estómago. Y lo supe, si un día esto salía a la luz, lo perdería todo. Cuando el amigo de Santiago vino a verme y me dijo que necesitaba hablar conmigo, inmediatamente se me revolvió el estómago. Algo dentro de mí lo sabía. Era como si todos esos años de miedo finalmente se hubieran materializado frente a mis ojos. Todavía intenté engañarme pensando que podría ser otra cosa, cualquier cosa. Pero no fue así. Era mi pasado llamando fuerte a la puerta, exigiendo ser reconocido. Y yo, que siempre fui demasiado cobarde para afrontar mis errores, solo podía pensar en cómo ocultarlos, cómo minimizarlos, cómo sobrevivir. Todavía no sabía exactamente qué había descubierto Santiago. Pero solo había que mirarlo esa noche, su expresión quebrada, la ira mezclada con el dolor en sus ojos, para entender que iba en serio. Más serio de lo que imaginaba. Lo que pensé que estaba enterrado a 2 metros bajo tierra ahora estaba en sus manos. Y peor, probablemente en manos de muchas otras personas. Mi primera reacción fue negar, por supuesto. Porque la verdad duele más que cualquier mentira. No lo sabía todavía, pero en ese momento, mi vida tal como la conocía ya había terminado. Después de esa conversación inicial, supe que algo había cambiado entre nosotros, incluso si Santiago aún no lo había dicho todo abiertamente. Era como si el aire de la casa se hubiera vuelto pesado, como si cada palabra que intercambiáramos estuviera llena de cosas no dichas. Sentí sus miradas sospechosas, su repentina distancia, y cada pequeño silencio era como un cuchillo girando lentamente en mi pecho. Intenté actuar como si no pasara nada, sonreír, preguntarle sobre su día, jugar con las niñas. Pero por dentro estaba aterrorizada, esperando el momento en que todo explotara. Hubo varios momentos en los que pensé en confesarle todo antes de que me lo echara en cara. Quizás, si lo hubiera contado a mi manera, con mis palabras, lo habría entendido. Pero la cobardía habló más fuerte. El miedo de ver en sus ojos el desprecio que sentía por mí mismo me paralizó. Y así me quedé allí, interpretando a la esposa perfecta, mientras por dentro me desmoronaba. Lo peor fue mirar a mis hijas y sentir que estaba traicionando no solo a Santiago, sino también a la familia que con tanto amor habíamos construido. Santiago no era alguien que se andara con rodeos. Siempre fue directo, siempre afrontó los problemas de frente. Así que su demora en confrontarme directamente solo aumentó mi agonía. Cada vez que me miraba diferente, cada vez que salía de casa sin decirme a dónde iba, mi corazón se detenía. Sabía que estaba investigando, intentando juntar las piezas. Sabía que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Y aún así, no pude reunir suficiente coraje para ir a él y decirle toda la verdad. Empecé a notar cambios pequeños pero dolorosos. Ya no me abrazó espontáneamente. No me miró con ese brillo en sus ojos que solía ser tan natural. A veces pasaba por la habitación y hacía como que no me había visto. Por la noche, se acostaba conmigo en la cama, pero parecía estar a kilómetros de distancia. Y yo, en silencio, sentí que mi mundo se desmoronaba centímetro a centímetro. Era como morir lentamente, sabiendo que todo era culpa mía y sin saber cómo detener el desastre que había causado. Para empeorar las cosas, la culpa me puso irritable e impaciente. Todo lo que decía Santiago sonaba a acusación, incluso cuando no lo era. Empecé a ser dura, fría, pensando que si creaba distancia, dolería menos cuando finalmente se fuera. Pero solo dolió más. Era como cavar tu propia tumba cada día un poco más profundamente. Me odié por eso. Odiaba no haber sido honesto desde el principio. Odiaba haber dejado que una noche estúpida definiera toda mi vida. Y odié aún más saber que, en el fondo, merecía perderlo todo. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo miedo a perder a Santiago. Era miedo a perderme a mí mismo, a perder la imagen que me había construido de quien quería ser. Cada día que pasaba me sentía más prisionera de mi propia mentira.
Sabía que aún no había visto el vídeo. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Y yo, que me pasé la vida tratando de enterrar mis errores, ahora solo podía esperar el día en que vinieran y me tragaran de una vez por todas. Todavía recuerdo el día como si fuera ayer. Era un martes cualquiera, o al menos eso parecía. Estaba preparando la cena, tratando de fingir que todo era normal, mientras mi estómago se revolvía como si anticipara lo que vendría. Santiago llegó del trabajo más serio que nunca. La forma en que dejó caer las llaves sobre la mesa, pesadas, secas, ya era una advertencia silenciosa. Al principio no dijo nada, solo me miró mientras revolvía la sartén, sus manos temblaban, tratando de ocultarlo. Fue entonces cuando me llamó por mi nombre, como solo me llamaba cuando pasaba algo muy grave. Camila, siéntate aquí. Su voz era fría, aguda, casi irreconocible. Mi corazón latía aceleradamente. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar hasta el sofá. Me senté incapaz de enfrentarlo, sabiendo ya que era el final, incluso sin haber escuchado la acusación. Luego dijo, directa y tajantemente, «Hay un vídeo». Esas 3 palabras por sí solas fueron suficientes para hacerme sentir como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. En ese momento, la vergüenza y el miedo se mezclaron tan fuerte que ni siquiera sé cómo explicarlo. Intenté negarlo, intenté actuar como si no supiera de qué estaba hablando. Pero él insistió. Dijo que sabía, que lo había visto, que era yo. De eso no había duda. Lloré, le pedí que escuchara mi versión, le pedí que entendiera que había pasado mucho antes que nosotros, que hoy yo era una persona diferente. Pero al mirarlo a los ojos, me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya había visto. Y tal vez ni siquiera debería cambiar. Santiago no me gritó. Eso fue lo que más dolió. Él simplemente me miró como si fuera un extraño. Como si esa mujer que amaba nunca hubiera existido. Intenté tocar su mano, intenté explicarme, pero él se apartó como si mi toque me quemara. Cada palabra que salía de mi boca parecía vacía, sin fuerza. Hablé, pero sabía que era inútil. Le rogué que recordara quién era yo ahora, no quién había sido. Pero solo podía ver la traición, la vergüenza, la humillación. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo un segundo antes de irse. Sin mirar atrás, dijo, «Necesito tiempo». Esas palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. Y luego se fue, dejando la casa en absoluto silencio. Me quedé allí, quieta, sintiendo las lágrimas caer, escuchando a mis hijas jugar en la habitación sin tener idea de lo que acababa de pasar. Una parte de mí quería correr tras él. Una parte de mí sabía que era inútil. Se me había roto algo que no se podía arreglar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé solo en nuestra cama, mirando al techo, tratando de entender en qué momento lo perdí todo. Cada recuerdo de la fiesta, cada error que cometí esa estúpida noche, pasó por mi cabeza como una película de terror. Sabía que había tomado decisiones horribles en ese entonces. Pero recién ahora, al ver a Santiago destruido por algo que escondí, entendí el verdadero peso de lo que significa destruir la confianza de alguien. Y era un peso que tendría que cargar solo. Después de que Santiago salió de casa esa noche, sentí como si estuviera vagando por un mundo vacío. Las semanas siguientes fueron una mezcla de culpa, vergüenza y soledad, y fue en ese vacío donde cometí mi segundo y mayor error. Jacob era un viejo conocido, un antiguo paciente que recientemente había perdido a su esposa. Él siempre estuvo atento, comprensivo y en ese momento parecía ser exactamente lo que necesitaba para no desmoronarme definitivamente. Su presencia fue fácil. Era ligero. Y estaba desesperada por sentir algo más que culpa. Al principio me engañé diciendo que era solo amistad. Venía a mi casa, me ayudaba con pequeñas reparaciones, tomábamos café, hablábamos de la vida. Necesitaba sentirme viva otra vez y Jacob me lo dio de una manera que ya no podía encontrar en los ojos de Santiago. Cuando tomó mi mano por primera vez, supe que era el comienzo de algo prohibido. Lo sabía. Y, sin embargo, dejé que sucediera. Fui cediendo poco a poco, convencida de que era solo una necesidad, que más tarde le pondría fin. Pero las mentiras engendran más mentiras, y cuando lo vi, ya estaba metido en problemas hasta el cuello. Una noche, la música baja llenó la habitación, el olor a vino barato mezclado con el dulce perfume que había usado antes. Estaba en el regazo de Jacob, mis piernas entrelazadas alrededor de su cintura, nuestras bocas buscándose con urgencia, nuestras manos explorando lo que aún no habíamos tenido el coraje de admitir. La ropa ya estaba desaliñada, mi blusa medio abierta,
Su mano se deslizaba por mi espalda. Me sentí deseada de una manera que adormeció mi culpa. Hasta que se abrió la puerta de entrada y apareció Santiago. Nos vio exactamente en ese momento, yo colocado en brazos de otro. La escena se congeló. Yo todavía estaba encima de Jacob, él tenía sus manos sobre mí, nuestra respiración agitada llenaba el silencio que se había instalado. Santiago se quedó quieto por un segundo que pareció una eternidad, su mirada quemaba todo a su alrededor. No había dudas, no había explicaciones plausibles. Intenté levantarme, intenté cubrir mi cuerpo, pero lo único que pude hacer fue mirar la destrucción escrita en el rostro del hombre que más amaba en mi vida. Santiago no dijo una palabra. Simplemente le dio la espalda y se fue, dejando que la puerta se cerrara con un fuerte golpe que me hizo estremecerme. Me quedé allí, inmóvil, mientras Jacob intentaba volver a abrazarme, pero me aparté como si me hubieran quemado. El disgusto que sentía hacia mí mismo era insoportable. Jacob se puso apresuradamente la camisa y salió por la puerta trasera como si estuviera huyendo de la escena del crimen. Me acurruqué en el sofá, abrazándome las rodillas, sollozando hasta perder el aliento. La vergüenza, el arrepentimiento y el dolor se mezclaron de una manera que nunca antes había sentido. Sabía que no había más excusas. Sabía que había traicionado todo lo que Santiago significaba para mí. Después de ese día, el silencio en la casa fue inmenso. Cada vez que miraba los juguetes esparcidos por el suelo o las fotos de nuestra familia en la estantería, era como si miles de agujas perforaran mi piel. Había destruido todo. Ya no era posible echarle la culpa al pasado. Ya no era posible pretender que se trataba simplemente de un viejo error. Había hecho trampa en el presente. Con conciencia, con elección. Y supe, con una dolorosa certeza, que no había vuelta atrás. Santiago no merecía a alguien como yo. Ni siquiera mis hijas se lo merecían. Después de la noche en que me atraparon, pasé días en estado de shock. La casa parecía una tumba. Las niñas, pequeñas e inocentes, preguntaban con frecuencia por su padre, y cada pregunta era como una puñalada en mi pecho. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que todo terminara así. Fue entonces cuando, desesperada, comencé a enviar mensajes a Santiago. Le pedí que volviera a casa, le pedí que habláramos, le pedí una oportunidad para explicar algo para lo que, en el fondo, sabía que no había explicación. Todavía creía, contra toda lógica, que tal vez algo podría salvarse. Cuando finalmente logré convencerlo de que se sentara conmigo a hablar, estaba temblando de pies a cabeza. Santiago era diferente. Frío, distante, como quien ya ha enterrado un amor. Hablé de arrepentimiento, de debilidad, de cómo la soledad y el miedo me hacían actuar estúpidamente. Lloré, supliqué, me humillé sin vergüenza alguna. Me escuchó sin interrumpirme, pero sus ojos ya no brillaban. Era como si el hombre que amaba estuviera allí físicamente, pero se hubiera ido para siempre en espíritu. Sugerí terapia de pareja, aferrándome a cualquier esperanza de reconstruir lo que yo mismo había destruido. Para mi sorpresa, Santiago aceptó, aunque dejó claro que era más por sus hijos que por nosotros dos. Las sesiones fueron dolorosas. Tener que afrontar mis errores, escuchar mis propias palabras resonando en la habitación, era un castigo que parecía no tener fin. La terapeuta fue firme, y aunque intentó guiarnos, estaba claro que ni siquiera ella creía realmente que hubiera salvación. Santiago participó, pero con un muro invisible entre nosotros que parecía infranqueable. Con cada sesión, salieron a la luz más fragmentos de nuestra historia. Santiago no escatimó en preguntas duras ni en miradas penetrantes. Quería detalles, quería verdades, quería sangrar todo lo que estaba atrapado entre nosotros. Y yo, avergonzado, respondí entre lágrimas y sollozos. A veces pensaba que sería más fácil si de verdad me odiara, porque el desprecio silencioso era 1000 veces peor. Todavía lo amaba. Amaba de una manera enfermiza, dependiente y desesperada. Pero sabía que mi amor no era suficiente para sanar el daño. En casa las cosas eran aún más difíciles. Santiago durmió en la habitación de invitados. Teníamos horarios diferentes, así que no nos cruzábamos demasiado. Las chicas sintieron la tensión, incluso sin entenderla. Intenté mantener la rutina, ser la madre presente y cariñosa que merecían. Pero dentro de mí, yo era solo un fantasma. Cada pequeño gesto que hacía Santiago, cada sonrisa que ya no era para mí, me recordaba lo que había perdido. Su amor era un jardín que yo mismo había pisoteado hasta que no quedó nada. Con el paso de las semanas comencé a darme cuenta de que el esfuerzo que estábamos haciendo era solo un acto triste.
Me dije a mí mismo que lo estábamos intentando, pero en el fondo sabía que él ya había tomado su decisión. No era una cuestión de si me perdonaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que admitiera que no quedaba nada que salvar. Y yo, cobarde hasta el final, seguí fingiendo que algún día despertaríamos y sería como antes. Seguí esperando lo imposible. Porque aceptar la verdad era lo mismo que aceptar que me había convertido en el villano de nuestra historia. El día que Santiago me dijo que se iba de casa fue el peor día de mi vida. Aunque sabía que era inevitable, escuchar esas palabras saliendo de su boca fue como recibir un puñetazo en el pecho. No gritó, no lloró, no hizo ningún drama. Simplemente dijo, con calma y definitivamente, que necesitaba irse para preservar su propia cordura. Le pedí que se quedara, le rogué, le dije que podíamos intentarlo de nuevo, que haría cualquier cosa. Pero ya sabía que ya no había lugar para mí en su corazón. Yo mismo había quemado todos los puentes que nos conectaban. Los días siguientes viví en modo automático. Llevé a las niñas a la escuela, sonreí cuando necesitaba sonreír, pero dentro de mí solo había un agujero. Cada rincón de la casa me recordaba a él, su olor en la funda de la almohada, sus herramientas en el garaje, las zapatillas tiradas al azar en el baño. Por la noche, me acostaba en nuestra cama vacía y miraba el techo, tratando de entender cómo pude haber destruido todo de manera tan completa. ¿Cómo podía ser tan estúpido, tan ciego, tan irresponsable con lo único que realmente importaba? Las niñas sintieron inmediatamente la ausencia de su padre. Preguntaban por él en el desayuno, en la cena, antes de acostarse. Y mentí. Decía que estaba trabajando duro y que volvería pronto. Cada mentira era una nueva puñalada a mi conciencia ya destrozada. A veces me encontraba llorando escondida en el baño, ahogando mis sollozos para no asustarlos. No se merecían eso. No merecían crecer en un hogar destrozado. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión y ahora ellos estaban pagando el precio. Santiago venía a recoger a las niñas 2 veces por semana. Siempre educado, siempre respetuoso. Pero su mirada era distante, vacía. Era como si yo fuera un vecino cualquiera, un extraño. Y eso dolió más que cualquier discusión. Porque si él gritara, si me odiara, tal vez todavía habría alguna conexión. Pero lo que ahora había entre nosotros era un abismo. Un silencio tan ensordecedor que ni siquiera el sonido de las risas de nuestras hijas pudo llenarlo. Moría un poco cada vez que él entraba y se iba sin mirar atrás. Intenté hablar con él un par de veces. Intenté demostrarle que todavía había amor de mi parte. Ofrecí cambios, promesas e incluso humillaciones que nunca imaginé que sufriría. Pero Santiago ya lo había decidido. Y mirándolo a los ojos, finalmente entendí. A veces el amor no es suficiente. A veces el daño es tan grande que ni todo el amor del mundo puede arreglarlo. Destruí los cimientos de nuestra historia, y él, por amor propio, optó por no quedarse a ver los escombros. Y aunque me encantó, sabía que tenía razón. Cuando finalmente firmamos los papeles de separación, sentí una mezcla de alivio y devastación. Alivio porque la agonía de la duda había terminado. Devastación porque fue real, fue definitiva. Salí de la oficina de registro con las manos temblorosas y el rostro empapado de lágrimas que ni siquiera intenté ocultar. La mujer que hace años entró casada y esperanzada ahora salió destrozada, avergonzada y sola. Y lo peor de todo es que sabía que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Yo mismo construí el final de mi historia de amor. La primera semana sin Santiago en casa fue insoportable. El silencio era tan pesado que parecían gritos dentro de las habitaciones. Me despertaba en mitad de la noche con la esperanza de oír sus ronquidos, el sonido de las llaves arrojadas sobre la mesa, cualquier señal de que todo era solo una pesadilla. Pero la pesadilla fue real. Cada rincón de la casa parecía llevar su ausencia. Incluso las paredes parecían más frías. Y yo, perdida en medio de este vacío, solo supe culparme a mí misma, insistir en cada elección equivocada que me llevó allí. Con el tiempo, creé una rutina mecánica para intentar sobrevivir. Me desperté, preparé a las niñas, las llevé a la escuela, fui a trabajar y regresé a una casa vacía. Repetí todo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Era como si la vida se hubiera convertido en una secuencia de tareas sin sentido. Los días buenos eran raros y cortos, momentos en los que podía distraerme con las sonrisas de mis hijas o con una tarde ocupada en el trabajo. Pero la mayor parte del tiempo simplemente existí. Sin planes, sin esperanzas, solo intentando no desmoronarse por completo. Cuando Santiago vino a recoger a las niñas, fingí estar bien. Él sonrió,
Preguntó sobre su día y actuó como si fuera fuerte. Pero por dentro, cada adiós era una nueva tortura. Lo vi abrazar a las niñas, arreglarles los abrigos con cariño, y me recordó todo lo que perdí. Seguía siendo el mismo hombre increíble, solo que ya no era mío. Y el dolor de eso era algo que no podía expresar con palabras. Sentí como si mi pecho tuviera un agujero permanente, algo que ni siquiera el tiempo parecía capaz de cerrar. Poco a poco, también comencé a sentir el peso del juicio de los demás. Amigos en común que se alejaron, conocidos que susurraban a sus espaldas. Sabía que muchos habían oído la historia, tal vez incluso habían visto el vídeo antiguo. Fue humillante saber que además de perder a mi marido, también había perdido mi reputación. La mujer fuerte, la buena madre, la esposa ejemplar, ahora todos me veían como la traidora. Y lo peor es que tenían razón. Yo era todo lo que más despreciaba. A pesar de todo, las chicas fueron mi ancla. No conocían los detalles, no entendían lo que realmente había sucedido. Para ellos yo seguía siendo mami, la persona que hacía el desayuno, la que ayudaba con los deberes, la que cantaba canciones de cuna. Y fue gracias a ellos que intenté mantenerme erguido. Cada una de sus sonrisas era un recordatorio de que todavía tenía algo por lo que luchar. Incluso si nunca pudiera borrar el pasado, al menos podría intentar ser una mejor madre de lo que lo había sido como esposa. La vida sin Santiago fue, y sigue siendo, un doloroso proceso de reaprendizaje a existir. Tuve que reconstruir quién era desde cero, sin su apoyo, sin el sueño que teníamos juntos. Descubrí que el arrepentimiento no es algo que desaparece con el tiempo. Se instala en ti, se mezcla con quien eres, y a veces, parece ser tu único compañero. A veces, en los días más difíciles, todavía cierro los ojos e imagino que todo fue una pesadilla. Pero cuando lo abro la realidad me recuerda, la cagué. Y ahora estoy pagando el precio. Hoy, mirando hacia atrás, resulta difícil reconocer la mujer que fui. A veces me pregunto en qué momento exactamente me perdí, en qué momento dejé que una noche de debilidad, luego otra, definieran toda mi vida. Siempre pensé que bastaría con arrepentirme, que el remordimiento que ardía en mi interior sería el justo castigo. Pero aprendí por las malas que el arrepentimiento no borra el daño. Solo hace que la cicatriz sea aún más visible, para mí y para todos los que me conocen. Nunca olvidaré la expresión de Santiago ese día, ni las palabras que nunca llegaron después de nuestro final. El dolor que le causé a él, a nuestras hijas y a mí misma es algo que no se puede deshacer. Y es cruel darme cuenta de que, aunque lo amaba con toda mi alma, pude destruirlo. El amor nunca fue el problema. El problema fue mi cobardía, mi incapacidad para afrontar quién era yo, para ser honesto desde el principio. Quería construir una vida perfecta sobre unos cimientos podridos. Era cuestión de tiempo que todo se desmoronara. Cuando traicionas a alguien que realmente te ama, no traicionas simplemente a esa persona. Te traicionas a ti mismo, traicionas quien podrías haber sido. Y traicioné todo eso. Hoy sé que no importa cuánto me arrepienta ni cuánto intente ser mejor de ahora en adelante. Algunos fracasos son demasiado grandes para superarlos. Algunas cicatrices son demasiado profundas como para dejar de doler. Y lo más difícil es aceptar que yo mismo cavé esta tumba. Nadie me obligó, nadie me engañó. Yo era mi propia perdición. A veces me pregunto si algún día podré perdonarme de verdad. No sé la respuesta. Hay días en los que pienso que sí, que el tiempo y el esfuerzo pueden aliviar el dolor. Pero la mayor parte del tiempo siento que voy a cargar con este peso para siempre. No porque otros me condenen, sino porque yo misma no puedo mirarme al espejo sin recordar a la mujer que eligió engañar al mejor hombre que conoció. El hombre que me dio un hogar, una familia y un amor que no supe honrar. Si pudiera dejar un mensaje a cualquiera que esté pasando por algo similar, sería este: no os dejéis engañar pensando que un error se puede borrar con buenas intenciones más adelante. No te dejes engañar pensando que amar es suficiente. La honestidad es la base de todo. Si se rompen estos cimientos, no tiene sentido reconstruir desde arriba. Tarde o temprano se desmoronará. Y lo peor es que, cuando te desmoronas, no solo destruyes tu felicidad. Arrastras a las personas que más confiaban en ti. La culpa por esto es una carga que nunca desaparece. Perdí a Santiago. Perdí la oportunidad de ver a nuestras hijas crecer en una familia unida. Me perdí. Hoy trato de ser la mejor madre que puedo ser, la mejor persona que puedo ser, pero sabiendo que una parte de mí quedó congelada ese día cuando vi partir al amor de mi vida. Y sé que nunca volverá. Ese es el precio de la traición.
Un precio que nadie ve al principio, pero que, al final, se convierte en algo imposible de ignorar. Y esta historia que llevo ahora es mi castigo eterno. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.